Creo que fue paseando solo por Buenos Aires, a la sombra de sus cuadras gigantescas, donde comencé a pensar en este libro. Ahí conocí una nueva forma de soledad, la que solo puede florecer en los limbos, en las salas de espera, en los periodos de cuarentena. La soledad que se asienta en el tiempo conjetural de las promesas. Porque en la promesa, sobre todo en las promesas incumplidas, uno está mortalmente solo, sujeto a la voluntad del otro, como un juguete está esclavizado en las manos de un niño. A lo largo de mi vida he realizado estancias en muchos países, a menudo durante periodos de tiempo inusuales, demasiado largos para ser llamados turismo y demasiado breves para ser llamados vida. Y siempre, de un modo u otro, he sabido reunir muy pronto las fuerzas y el impulso para construir eso que llaman red de apoyo. Un puñado de conocidos, uno o dos amigos improvisados, una cafetería que nos gusta, un parque por el que pasear, un restaurante o una librería o una sala de cine donde refugiarnos. Nada de eso encontré en Buenos Aires. Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo con un autor que yo considero amigo de esta casa, quien ya nos visitó hace un par de años, autor de una de las más geniales e impresionantes novelas que yo he podido leer en los últimos años, esa novela que se llama Lo demás es aire. Me refiero a Juan Gómez Bárcena, quien regresa a nuestro capítulo para que charlemos sobre su más reciente libro, Mapa de Soledades, un ensayo narrativo que recorre los paisajes físicos y simbólicos de la soledad, desde la selva de Horacio Quiroga hasta los cuartos de los hikikomori japoneses, pasando por la voz de Emily Dickinson y tantos otros, de los monasterios o la experiencia de las grandes ciudades. Bárcena nos invita a leer la soledad como una cartografía afectiva de nuestro tiempo. Se trata de un mapa donde la soledad no es solo aislamiento, sino también un espacio de libertad, silencio y resistencia. Les presentamos una conversación sobre cómo habitamos la soledad y cómo, a través de la literatura, podemos comprender mejor nuestro presente. Juan Gómez Bárcena nació en Santander, España, en 1984. Es licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, en Historia y en Filosofía. Con su primer libro de cuentos, Los que duermen, obtuvo el premio Tormenta al mejor autor revelación. Después publicó El cielo de Lima, novela con la que obtuvo el premio Ojo Crítico de Narrativa y el premio Ciudad de Alcalá de Narrativa, y que ha sido traducido al inglés, francés, italiano, alemán, portugués, holandés y griego. Su siguiente novela, Canadá, 2017, obtuvo el premio Ciudad de Santander y el premio Cálamo, Otra Mirada, y resultó primer finalista del Premio Internacional Tigre Juan. A continuación publicó Ni siquiera los muertos, finalista del premio al mejor libro del año del Gremio de Libreros de Madrid, y luego la monumental y siempre muy recomendada y capítulo de Paredro, Lo demás es aire, premio Ciutat de Barcelona de Literatura y premio Vanity Fair a la mejor novela, lo consolidó como uno de los autores más relevantes de la literatura española. Este, su último libro, Mapa de Soledades, es este ensayo literario en el que traza una radiografía de la soledad en diferentes lugares y tiempos, mezclando historia, literatura y memoria. Juana reside actualmente en Madrid, donde imparte talleres literarios. No olviden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos, y que este capítulo, como los anteriores, ha sido editado y producido por Natalia Latorre. Bienvenidos. Juan, bienvenido de nuevo a Paredro. Hola, muchas gracias. Un placer estar contigo de nuevo. Quiero que sepas que Lo demás es aire, tu novela del 2023 con la que ya estuviste aquí en Paredro, sigue siendo para mí de las mejores novelas que he leído y la que quizás más he recomendado, y me ha hecho tan feliz que incluso amigos de España me dijeron que habían llegado a la novela gracias a un capítulo de Paredro. Entonces me encanta poder estar acompañando obras que me parece que hay que reseñar, autores como tú, a través del Atlántico, y sobre todo rescatando esto. Pues te lo agradezco mucho. Me ha llegado a mí algún lector que decía que venía a través de ti. Así que también a mí me hace ilusión y lo confirmo. Bueno, qué maravilla. Estamos ahorita, Juan, a un cambio, no voy a decir un cambio radical porque me parecería un poco exagerado, pero sí hay unas
variaciones, si se quiere, a nivel estilístico, a nivel de concentración en lo que es tu libro Mapa de Soledades, de Seix Barral, publicado exactamente en octubre de 2024, en el cual ya a lo largo de casi 400 páginas te concentras en lo que ya está en la palabra del título, soledad. ¿Por qué no arrancamos por ahí? Pasamos de una novela que ocupa múltiples escenarios en el tiempo y múltiples lugares a una fijación, si me atrevo a llamarla, sobre la soledad y todo lo que eso implica y todo lo que nos habla en un momento como hoy. ¿De dónde salió esto? Si nos quieres contar las primeras páginas también, pero si hay algo adicional. Bueno, muchos de estos proyectos surgen menos por lo meditado y más por una serie de casualidades. En mi caso surgió por una limitación y es que, bueno, como decías, Lo demás es aire es un libro pues, de gran tamaño, de gran aliento, de búsqueda de muchos temas, con una perspectiva histórica muy amplia. Y terminado ese libro me encontraba con que quería hacer un nuevo proyecto porque siempre suelo decir que yo no soy feliz si no escribo y lo tengo constatado. Cuando no estoy escribiendo, estoy mal. Entonces quería hacer un nuevo proyecto, pero también es verdad que me gusta, saltando de un proyecto a otro, abordar temas o tratamientos distintos. Es decir, me gusta que de un libro a otro haya un salto. Pero lo que pasaba en este caso es que me sentía tan contagiado por la voz de Lo demás es aire, que sentía que cualquier proyecto que se me ocurría era una prolongación de Lo demás es aire. Una prolongación en el mal sentido, digámoslo así. Entonces estaba barruntando qué poder tratar, qué hacer, cuando me topé en Buenos Aires, ¿no? Con una serie de experiencias que me llevaron a la soledad y muy concretamente con la visita a la casa de Horacio Quiroga, que, como sabes, fue un gran solitario. Y de pronto me vienen varias ideas a la cabeza. Me viene la idea de escribir sobre la soledad, me viene la idea de que esta vez no sea a través de la novela, sino a través del ensayo, lo cual me permite cambiar lo suficiente las reglas del juego para no repetir la fórmula que ya he hecho en Lo demás es aire. Y al mismo tiempo, de pronto me doy cuenta, y esto es una cosa bonita que tiene la escritura, que a veces nos devuelve una dimensión nueva de nuestro propio trabajo. Me doy cuenta de que mucho de lo que yo he escrito en mi vida tiene que ver con la soledad, aunque no lo había percibido así. Si me llegan a decir hace 3 años, oye, ¿tú escribes sobre la soledad? Pues yo habría dicho que no. Sin embargo, el hecho es que me di cuenta de que sí, que esa perspectiva estaba. Y digamos que estos mimbres se juntan y me acabo atreviendo con el ensayo, que era un género que yo tenía en la cabeza rondando, pero que nunca me había animado a intentar. Me parece fascinante además ese reconocimiento de cualquier cosa que siguiera desde el orden narrativo, era una continuidad. Ujú. Creo, Juan, te lo comentaba ahorita antes de que encendiéramos micrófonos, aunque no es algo totalmente transversal y no me atrevería a decir que es un tema del libro, pero de alguna forma la soledad ya habitaba. Lo demás es aire desde lo narrativo. Acabas de decirlo, pero quisiera preguntarte, ¿de qué manera este libro te dio una visión distinta de pronto o te permitió darte cuenta de cosas de lo demás es aire que de pronto no habías visto? Creo que en eso también está el encanto y el secreto de la creación, en darse Sí. cuenta de lo que uno ha hecho sin saber esas mismas palabras. Bueno, digamos que yo ya había trazado vínculos en mis trabajos anteriores, en Lo demás es aire, pero también en otros libros, digamos vínculos de afinidad. Por ejemplo, me di cuenta de que todos trataban sobre el tema del tiempo, o que solía haber una mirada antropológica, un intento de comprender lo que es lo humano. También que me interesaba mucho el fusionar tiempos distintos y buscar alguna clase de respuesta a través del resultado de esa fusión. Lo que no me había dado cuenta es que cuando aparece el tema de la soledad, empiezo a repensar en mis personajes, tanto los de Los demás es aire, como los de otras novelas, ya sean Ni siquiera los muertos o Canadá. Me doy cuenta de que todos están unidos por la soledad. Todos son personajes que se enfrentan, que en cierto modo siguen la estructura del western, ¿no? De enfrentarse a una naturaleza desoladora, que puede ser en el caso de Canadá un hombre que regresa de un campo de concentración, que puede ser en el caso de Ni siquiera los muertos un conquistador español que se embarca en un viaje solitario por el desierto, o en Lo demás es aire, que también tenemos muchos personajes que se están enfrentando a diferentes situaciones de soledad, bien sea porque una mujer del siglo XVIII que su hijo la abandona porque se va a, porque emigra, o un hombre que queda varado en mitad del Atlántico tras un naufragio. Y entonces me doy cuenta de que hay en esas soledades no hay nada de casual. Digamos que hay una búsqueda de algo que supongo que tiene que ver con mi propia manera de entender el mundo, mi propia situación. Como sabes, yo creo que todos los escritores no somos fieles a los hechos de lo que nos sucede, pero sí somos fieles a las emociones.
Creo que un escritor es honesto en la medida en la que escribe sobre sus emociones, aunque esas estén muy disfrazadas. Y entonces me doy cuenta de que la soledad es una emoción constante en mis libros y que yo mismo no entiendo muy bien qué es la soledad, porque es habitual, con este libro lo he constatado mucho, ¿no? Que te viene un lector y te dice, yo odio la soledad, y otro te dice, a mí me encanta, ¿no? Yo la busco. Pero el hecho es que todos tenemos situaciones en las que queremos estar solos y todos tenemos situaciones en las que nos asusta la soledad, por solitarios que seamos, y que en realidad llamamos soledad a muchas cosas distintas. Entonces este libro, entre otras cosas, es un deseo de explorar todas esas gamas que puede haber en la soledad, tanto las positivas, las negativas, las que son más subjetivas, y en cierto modo, como decías, me lleva a repensar mi propia obra desde esa óptica. Es interesante cuando aparece una nueva dimensión que te invita a releerte desde otro sentido, que ni siquiera nunca es el sentido definitivo, solo es una perspectiva más desde la que abordar tu pensamiento, tu obra. Y bueno, ha sido una perspectiva que me ha resultado interesante, que también me ha tocado cosas personales y creo que es una de las labores de la escritura. Acabar tocando fibras que la vida no te está sabiendo tocar o que tú no estás sabiendo llevar a la vida, pero de alguna manera en la literatura encuentra su lugar. Claro, y ahí está la transparencia y honestidad del creador, que creo que es fundamental. Hay algo después de tu libro, y no solo después, sino durante, Juan, y algo sobre eso estás mencionando, y es que vivimos en una época de sobreexposición, vivimos en una época de influencers, de que todo pase a través de las redes sociales. Em, y eso ha generado, como tú bien dices, y te quiero preguntar a ver qué opinas tú, una doble relación con la palabra soledad. Tú haces una distinción muy bonita entre soledad y solitud, a eso vamos a llegar ahora. Pero me pregunto si la soledad en este momento es precisamente el diagnóstico y la epidemia del siglo XXI a que tú te refieres, o también el antídoto a todo lo que está pasando. Hay un libro, creo que es de Ramón Andrés, en el que habla de la necesidad del silencio, por ejemplo, Sí. y este es un mecanismo recurrente, ¿no? Quietud, silencio, algo casi que monástico que tú experimentaste y también te voy a preguntar más adelante, pero ¿cómo entiendes esa doble relación que tenemos? Por un lado es la consecuencia, pero el otro lado es nuestra salvación. Creo que tiene esas dos dimensiones, efectivamente, porque, bueno, hablamos de epidemia y yo mismo menciono el término varias veces, pero yo creo que el término epidemia siempre hay que matizarlo un poco, porque yo no creo tanto que haya una epidemia, en el sentido de que cuando hablas de una epidemia, en cierto modo pareces estar hablando de un virus que te infecta, que se propaga, que produce unos efectos y que se curaría tan sencillamente como eliminando el virus. Si por epidemia entendemos un crecimiento exponencial de la soledad, hay una epidemia de soledad, no cabe ninguna duda. Si lo entendemos desde la perspectiva vírica, yo diría que el problema no es la soledad. Para mí la soledad es un síntoma. ¿Y es un síntoma de qué? Es un síntoma del desarraigo de nuestra vida cotidiana. Es un síntoma de que vivimos en una, bueno, pues precisamente por vivir en una sociedad capitalista fuertemente individualista, vivimos en un entorno que cada vez se precarizan más las relaciones sociales, se destruyen los tejidos, digamos, familiares y de apoyo que eran omnipresentes en otras épocas mucho más crueles y mucho más injustas, pero donde esas redes existían. Creo que vivimos también en un entorno donde el propio sistema de trabajo nos lleva a una permanente sobreexplotación de nosotros mismos y a un, digamos, bueno, que de algún modo está precarizando esas relaciones, ¿no? Y las está haciendo, mm, que nos están aislando unos de otros, también de alguna manera transmitiéndose el concepto de que el individuo es más válido cuanto más independiente es. Que la dependencia es algo malo. Un discurso con el que yo estoy completamente en contra. Yo creo que la dependencia forma parte del ser humano. Y de hecho la gente que no se considera dependiente, esta gente que se considera, usando el término norteamericano, esto del hombre hecho a sí mismo, a menudo ignora que en realidad sí se está sirviendo de los otros. Lo que pasa es que está pagando por esos contactos. Pero en realidad esos contactos son necesarios. Entonces, creo que todo esto, por diferentes motivos y con muy diferentes síntomas, está empapando a la sociedad y que se está revelando en forma de epidemia, en el sentido de que ahí aparece como síntoma de que algo no está funcionando. Y en ese sentido, sí, podemos hablar de una epidemia. Y como tú mencionabas las redes sociales, Internet,
que efectivamente vuelve a ser para mí una expresión de todo esto. No porque haya nada auténticamente nocivo en Internet o en la pantalla. Yo creo que en general podemos decir que cualquier avance tecnológico es positivo, siempre y cuando nos demos cuenta de que cada nueva posibilidad nos lleva a nuevos problemas. Yo creo que el ser humano siempre ha querido ser visible. El ser humano siempre ha querido enterarse de todo, siempre ha querido estar en una comunicación fuerte con los otros, siempre ha querido, no sé, siempre ha tenido la vanidad de ser visto y destacado. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas para que eso ocurra 24 horas al día. Y si tú quieres estar permanentemente expuesto a la mirada de los otros en redes sociales, puedes hacerlo. Un, no sé, griego del mundo antiguo no tenía esa capacidad. Entonces, no es que tengamos necesidades o problemas nuevos, digamos que esos problemas se revelan como reales en el momento en el que tenemos las herramientas para que se conviertan en tales, ¿no? Y como bien dices, claro, la soledad, por lo tanto, también puede ser un antídoto. ¿En qué sentido? En el sentido de que ese silencio, ese sosiego, ese apartamiento voluntario puede ser la única medida posible o sana en un mundo en el que las posibilidades son ilimitadas. Es como educar a un niño. Digamos que cuando tú educas a un niño y lo educas en el esto lo puedes hacer y esto no, de una manera clara y rígida, digamos que el niño no se hace muchas preguntas. Pero si al niño tú le das todas las posibilidades de realización posible, de actuación posible, ahí el niño probablemente va a entrar paradójicamente en frustración, porque va a tener que encontrar sus propios límites. Esos límites ya no le están siendo impuestos por la figura paterna o materna, sino que de alguna manera él tiene que encontrarlos. Me parece que estamos en un momento de búsqueda de esos límites. Podemos estar en permanente ruido, entonces tenemos que decidir cuando hay silencio. Podemos tener música todo el tiempo, podemos tener comunicación todo el tiempo. Hoy día puedes, si una persona medianamente dotada de amigos quiere estar 24 horas al día hablando por WhatsApp, puede hacerlo. Eh, Toca a las personas adecuadas y recibirá respuesta. Entonces, eres tú el que tiene que decidir. ¿En qué momento esto se acabó? ¿En qué momento me estoy procurando un tiempo para mí? ¿O en qué momento me estoy procurando un tiempo de suspensión del resto de la vida en un espacio de tranquilidad, de seguridad? Y creo que gran parte de sobrevivir de una manera sana en la vida contemporánea tiene que ver con estos límites. Tiene que ver con límites que ya no nos van a ser impuestos por los demás. Solo podemos imponerlos nosotros. Y en ese sentido, la soledad puede ser ese refugio que mencionabas. Fíjate que mientras leía el libro, muchas gracias, Juan, me parece muy interesante, además es que retrata muy bien muchas cosas. Hubo una cosa en la que pensé, una frase ahora no recuerdo si es del primero o segundo libro de Josep María Esquirol, que habla de la resistencia íntima. ¿Recuerdas que él Sí, habla de lo he leído, que lo he leído. te acuerdas? Y habla, empieza con esa imagen tan bonita de la mesa, del olivo, del pan, Sí, del compañero, de la unión, que es lo que tú acabas de decir, que es la dependencia como un atributo positivo de lo humano, más no un problema. ¿Cuánta gente dice yo prefiero no confiar en nadie para nunca sentirme desilusionado? Y él tiene esta frase que habla de una frase de una anacoreta que ve en algún lugar que dice, quien va al desierto no es un desertor. mm, Y es muy bonito sintetizar, ese es uno, de hecho, ese es uno de las categorías que tú traes desde el desierto, por supuesto, y creo que ahí hay mucho que aprender precisamente de la deserción, porque siempre pensando en esos términos de Esquirol, sí hay una fuerza disgregadora que nos tiene en la mira. Es decir, los dueños de las redes sí quieren que no nos veamos. Hace poco sí, mencioné en una entrevista con Brenda Navarro, y la audiencia me disculpará que lo vuelva a traer, pero me sorprendió mucho que los índices de consumo de alcohol en Estados Unidos han descendido dramáticamente, y no es por bienestar y no es porque la gente se quiera cuidar más, es porque la gente ya no hace planes sociales. claro. Sí, 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 sí. Esos planes han bajado muchísimo. Por lo menos en ciertos sectores. Supongo que en algunos sectores se mantienen. Pero es cierto, y el alcohol en ese sentido, cuando no se consume de manera, entiéndeme, como una adicción, actuaba como un lubricante social, ¿no? Como, casi como una droga ritual, como ocurre en todas las culturas, para el contacto con el otro. Y es verdad que el contacto con el otro está descendiendo también porque creo, incluso cuando se produce una conexión real, una conexión física, tengo la sensación de que cada vez vemos al otro más desde un modelo de negocio.
en el sentido de que yo invierto mi energía en potenciales amigos y espero una respuesta acorde, espero un rendimiento. Por tanto, a la persona que me devuelve menos de lo que yo doy, lo cual siempre es subjetivo, que es dar menos y que es malo, es una relación que no me sale a cuenta y en ese sentido una relación que debe ser desechada. Pero por otro lado es que hay no pocos gabinetes de psicólogos que de un modo simple, o quizás son los pacientes los que lo percibimos como simple, nos están diciendo: tú eres tu principal valor, cuídate, no te debas a los otros, no te sacrifiques por los demás, tú tienes que pensar en ti. Paradójicamente, en ningún momento de la historia ha habido tantas personas pensando al mismo tiempo en sí mismas. Y sin embargo, no se produce conexión. ¿Y por qué no se produce conexión? Porque perdemos la perspectiva. Al entender que nosotros siempre tenemos que recibir, nos encontramos ante un diálogo de sordos, ante un imposible. El otro piensa que yo no le estoy dando lo suficiente. Yo pienso que el otro no me da lo suficiente. Suspendemos pues la relación. Y en realidad lo único que sucede es que hay un embebimiento en uno mismo. Y en ese sentido, estas son ideas que casi yo he pensado más a raíz de publicar el libro, a raíz de discutir sobre él. Pero, por ejemplo, pensaba mucho en los últimos meses en la noción de sacrificio, que es una palabra que hoy día nos suena muy negativa, pero que para mí es algo positivo. Creo que una relación de amistad o de amor se basa en el sacrificio, es decir, se basa en que a veces daremos cosas sin recibir nada a cambio. Si una relación de amistad o de amor solo se puede sostener en la medida en la que hay una reciprocidad permanente, entonces, ¿qué mérito tiene amar? Al fin y al cabo, solo seríamos personas que estamos recibiendo lo que esperamos. Estamos invirtiendo en el otro. Sería una relación de corte materialista. Y te amo mientras tú me des tanto como yo estoy dando. Eh, en la vida se dan muchas circunstancias en las que uno no puede dar. Y un amigo es esa persona a la que las veces que te ha dado te compensa lo suficiente como para tú dar, aunque ni siquiera estés seguro de que vas a recibir nada a cambio. Porque no se basa en qué recibes, se basa en el placer y en la unidad que nos da esa conexión, incluso cuando es asimétrica. Por supuesto, hay relaciones que son claramente nocivas y uno tiene que desprenderse de ellas. Pero me parece que hemos puesto el listón muy bajo en ese sentido y que de alguna manera casi, o muy alto según se mire, casi cualquier cosa que nos desagrada nos lo tomamos como una red flag contra esta persona es Mm. tóxica, esta persona no me está permitiendo conectar conmigo. A lo mejor para conectar con nosotros mismos también tenemos que saber conectar solos. No tenemos que esperar tanto del otro. No tenemos que esperar que el otro nos resuelva quiénes somos, qué queremos o qué necesitamos. Quizás si pudiéramos hacer ese trabajo en soledad, si verdaderamente supiéramos soportarnos a nosotros mismos en esa soledad, podríamos a su vez disfrutar más del contacto. Es sorprendente, Juan, como todo esto que estamos hablando y que te digo que te agradezco mucho, tiene mucho que ver con casi, y esto es un término que muchos críticos han referido a tu obra, precisamente Mapa de Soledades, sobre la que estamos hablando, como esta especie de cartografía afectiva, ¿cierto? Es decir, es como estamos frente a un nuevo mapa y vamos a hablar sobre los mapas ahorita en la segunda parte del programa para poder aterrizar y que la audiencia entienda cómo desarrollas esto y cómo todo esto termina en un libro, que esa es otra parte fundamental, pero creo que lo que estamos es frente a una nueva cartografía afectiva, como pues, sí te he contado, la audiencia lo he dicho muchas veces, yo tengo 3 hijos, mi hijo mayor ya está empezando a ir a planes sociales, cosa que me encanta porque entonces no se está quedando en la casa pegado a una red, pero muchas veces cuando se reúnen, cada uno se conecta al teléfono. Entonces uno Sí. dice, ¿cómo se entiende esto? Están unidos, pero prefieren estar solos en la unión. Y mi hijo de la mitad, Arturo, él juega mucho, pero siempre con amigos. Entonces digo, bueno, por lo menos hay alguien detrás de la pantalla que no es un algoritmo, no es una IA, por lo menos hay un juego y se totea de la risa y se divierte y todo. Pero definitivamente nos estamos abocando, no solamente por los componentes que tú traes, sino también con muchos que han ocurrido desde el momento de la publicación de tu libro, como es el auge de la inteligencia artificial, casos de suicidios, personas que están, hace poquito salieron los balances de para qué se está utilizando sobre todo inteligencia artificial y mucho de eso es acompañamiento emocional, creyendo que detrás de eso hay alguien con criterio, con autonomía y que no es una voz complaciente que, como tú bien dices, nos va a decir lo que queremos oír. Sí, sí, creo que todo eso se da, estoy totalmente de acuerdo y hay múltiples casos y en el libro también ahondo otros casos.
Pero sí es verdad que siempre me gusta romper una pequeña lanza por la tecnología, en el sentido de que yo al menos desde que tengo uso de memoria, eh, he visto que en general tenemos un rechazo visceral y muy comprensible a lo nuevo. Por ejemplo, cuando yo era niño, se consideraba que el principal problema de los jóvenes iba a ser nuestra adicción a la televisión Claro. y que esto no nos permitía vivir la vida y tal. Luego resulta que hoy día, paradójicamente, en general los adictos a la televisión son ancianos, no los jóvenes, ni siquiera la edad media. Luego estuvo esa época, yo no sé si en Colombia o en Latinoamérica vivisteis esto, pero la época en España se puso de moda que los juegos de rol conducían o al suicidio o al crimen. Yo jugaba rol y mis padres de repente era como, es que esto es malo. Digo, bueno, a ver, si tienes esquizofrenia y juegas a un juego de rol, quizás acabas creyéndote el personaje. Los videojuegos también tuve la época. Los mensajes de texto que iban a destruir el idioma porque hacíamos abreviaturas. Luego resulta que ya nadie abrevia. En el momento en el que se crearon unas tecnologías capaces de escribir todas las letras, el caso es que escribimos todas las letras. Entonces, las redes sociales tienen todas estas posibilidades negativas, no cabe duda. Sobre todo cuando tocan en una persona que ya está sola. Yo no estoy tan seguro de que las redes sociales en sí aíslen a personas que están bien asentadas en un entorno social. Creo más bien que son un refugio a personas que están solas. Personas que antes vivían en el sótano o en el ático de sus casas, con madres que generalmente los cuidaban y que se convertían en el loco del pueblo, y que esas personas no las veíamos. Y por lo tanto, la sociedad pasaba por estar bien engrasada y bien conectada, pero siempre ha existido la figura del solitario, que no puede conectar. Creo que la diferencia es que ahora esas personas tienen internet, vemos sus mensajes, sabemos que existen, porque dan señales permanentes de vida que antes no nos llegaban. Por otro lado, el otro día estaba en una charla hablando precisamente sobre nuevas tecnologías. Y salió un tema que me parece muy interesante, que yo había constatado, pero que no terminaba de aterrizar en palabras. Y es que paradójicamente yo estoy viendo que la gente, en general, cuanto más joven es, mejor uso está haciendo de la tecnología. Por ejemplo, yo veo que las personas que más me exigen una respuesta inmediata por WhatsApp son personas de mi edad o mayores. Mientras que cuando tengo conexión con chicos de 20 y pico años, quizás porque son mis alumnos, es muy habitual que les mande un mensaje y tarden 2 días en contestarme y me cuentan que han estado desconectados porque estaban a otras cosas. Digamos que ellos ya han crecido en un entorno donde todas las posibilidades son posibles y por lo tanto han aprendido a limitar mejor de lo que lo limita mi generación. Para mí sería el equivalente de cuando llega una nueva droga a una sociedad. Generalmente destruye a la generación que la recibe, porque no tiene límites esa droga. Pero cuando tú ya has crecido en un mundo en el que existe la heroína o existe la cocaína, bueno, tú ya puedes saber cuáles son sus límites, cuáles son sus peligros, cuáles son sus ventajas. Sabes operar en ese sistema. Yo tengo la sospecha de que un mundo más tecnologizado también llevará a gente con un uso más consciente de la tecnología. El problema es que creo que esta generación, la mía, la un poquito inmediatamente anterior, somos una generación bisagra. Yo he crecido en un mundo donde todavía iba al videoclub a recoger películas, donde no había internet, donde no había, los teléfonos eran fijos y tenías que marcar los discos para llamar. Y claro, ese mundo ha muerto. Y lo veo también en mi madre, por ejemplo, cuando tú llamas a mi madre por teléfono o le mandas un WhatsApp, ella es capaz de detener el coche para ver que le has escrito. Porque ella todavía entiende de un modo analógico la llamada. Entiende que la tienes que coger sí o sí. Mientras que la gente joven ven una llamada y dicen, bueno, cuando tenga un rato, te llamaré. O incluso te escribiré, porque muchas veces ya las llamadas en sí pasan por ser algo un poco más viejo, ¿no? Entonces, tengo mi optimismo en ese sentido, de que las redes sociales no son necesariamente una condena, tienen sus peligros, no cabe duda, pero creo que cada vez vamos a poder educarnos mejor en ellas. Para la audiencia, estamos hablando con Juan Gómez Bárcena, quien ya había estado aquí en el programa acerca de su libro, su ensayo narrativo Un mapa de soledades. No olviden que este capítulo viene gracias a Confama, Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Juan, hemos estado hablando todo este rato sobre con los conceptos de la soledad, cómo lo vemos, todo lo que está.
¿Cómo se construye un libro como este? Arrancas por Quiroga de manera sorprendente, luego te vas por un agente Pedro Serrano, ahí está la isla colombiana, Emily Dickinson, te vas a monasterios sorianos, hablas de lo japonés. ¿Cómo empiezas a armar esto? Porque creo que hay una parte muy importante de cómo se estructura lo que uno quiere decir y lo que le llama la atención. Pues fue el gran reto del libro, porque yo tenía muchas ideas, empecé a tomar notas, empecé a darme cuenta de que había muchas maneras distintas de entender la soledad. Yo quería hablar de todas. No solo quería hablar de la soledad como un problema o una ventaja del presente, quería hablar también de la historia de la soledad, de dónde y cómo ha podido evolucionar, qué tiene de común, qué tiene de distinto a través del tiempo. Y el problema es que era difícil encontrar una estructura que me diera todo eso. Pero en algún momento apareció la idea del mapa. Es decir, entendí que se trataba de hacer una anatomía de lo humano, una anatomía de una emoción en este caso, y que podía ser interesante vislumbrarlo como un mapa. Entonces planteé que cada capítulo del libro se refiriera a un paisaje que fuera físico pero también simbólico. Paisajes como la selva o el océano o la isla o el desierto o las cumbres de las montañas, los casquetes polares, es decir, espacios de soledad, que nosotros pensamos en ellos y pensamos en una soledad humana, pero al mismo tiempo usarlo como una metáfora de una manera de entender la soledad. Por ejemplo, en la selva hablé de esos personajes heroicos, generalmente hombres, ¿no? que se enfrentan a la naturaleza para fundar una especie de estado utópico y, por cierto, bastante falso, de lo primitivo, de la soledad del primitivo. Eh, en las cumbres de las montañas, por ejemplo, hablaba de la soledad del alpinista, que podemos entenderlo de manera literal, pero también hablo de aquellas personas que están solas por haber llegado demasiado alto en su profesión, es decir, por ser demasiado famosas. Salté al desierto, hablando, claro, de personas que atraviesan desiertos, pero también de todos los religiosos que física o simbólicamente han huido de la ciudad y de su trasiego a espacios desolados, generalmente desiertos, donde practicar operaciones, digamos, ascéticas o de ermitaños. Digamos que cada paisaje me dio la excusa para hablar de una manera de entender la soledad y siempre intentando quedarme con lo positivo y con lo negativo de esos conceptos o de esa manera de entender. Entonces el libro es una especie de viaje que nos va llevando de un paisaje a otro, casi siempre ligado de manera más o menos clara conmigo mismo, no en el sentido de que yo tenga unas grandísimas experiencias que no tenga ningún otro ser humano, sino en el sentido de que al fin y al cabo soy yo el que traza ese mapa, soy yo el que genera el itinerario y me interesaba que en cada una de esas etapas pudiera contar algo que también tiene que ver con mi propia experiencia de la soledad. Y si comienza en la selva, si comienza CA con Horacio Quiroga, es precisamente porque ahí me llega la primera idea de la novela, o del ensayo, mejor dicho, y es en ese espacio, en ese lugar donde yo comienzo a pensar la soledad y, por lo tanto, donde comienza el itinerario. Entonces, cada uno de estos capítulos, cada uno de estos paisajes nos va llevando al siguiente y al siguiente, hasta regresar a lo más íntimo, ese último paisaje, que es el único que no es físicamente un paisaje, o no del todo, que es la piel, es decir, el contacto con el otro, la fisicidad, el roce. Y bueno, fue la manera que yo tuve de organizar un material que de lo contrario era inabordable. Imagino que hay otras muchas herramientas para disponer de esta información, pero fue la que yo encontré para que no hubiera capítulos redundantes y para que también hubiera un hilo. Estos espacios a los que te refieres, para que la audiencia sepa, son selva, ciudad, isla, hogar, océano, jardín, desierto, cosmos, frontera, casquetes polares, cumbre, tierra incógnita y piel. Nos podemos quedar hablando de todos. Hay uno que, por supuesto, y que está muy bien el orden, que arrancas por la selva, por Quiroga, y luego saltas a la ciudad, que es esa representación de la selva de concreto y que tanto se ha hecho desde la construcción de París, etcétera. Pero pensé mucho en esa soledad en París, imagina, yo estuve yo me fui a terminar mi tesis doctoral a París durante un mes y fui en verano y no estaba ninguno de mis amigos y estuve solo durante mes y medio. Creo que ahí fue cuando me dejé la barba, porque dije, necesito un cambio, necesito verme distinto y que haya algo sobre lo que yo pueda estar no solamente yendo a trabajar en la tesis, sino que cuando me mire al espejo tenga una relación distinta conmigo y cada vez me crezca y desde ese momento tengo barba ya hace algunos años. Creo que la ciudad es, entre todos, por supuesto, desde lo metafórico y todo, pero la ciudad, sin lugar a dudas, las megalópolis, además, son como estos espacios en los que estamos
prestos a lo solitario, la ventaja de la soledad, que no es como el pueblo, en el que todo el mundo sabe quién eres, sino donde puedes ser desconocido. Y además creo que es importante en tu libro porque, claro, ya lo leíste y la audiencia lo leyó con tu párrafo leído. Este libro surge de la experiencia de estar solo en una ciudad que no es la tuya Ujú. y en la que dependes de una llamada que nunca llega. Sí, por eso creo que también era un buen inicio, porque yo sabía que la ciudad como paisaje tenía que ser uno de los primeros. Creo que es un tipo de soledad que muchos padecemos, creo que es profundamente contemporánea. No me puedo imaginar que la soledad de Nueva York sea como la de, no sé, la ciudad de Jericó hace 8000 años, seguro que no era parecida. Digamos que sí que creo que ahí hemos inventado algo, se ha generado una forma de soledad de la que probablemente hasta el siglo XVIII, XIX, es decir, hasta la industrialización, no teníamos noticia, que es la soledad de la muchedumbre. Em, una soledad particular, porque cuando uno piensa en soledad suele pensar en una soledad física, suele imaginarse un hombre o una mujer en su casa, solos, o en un desierto. Pero muchas personas, cuando tú les preguntas, les interrogas sobre la soledad, acaban refiriendo que uno de los momentos que sienten como más desoladores de soledad es estar entre mucha gente a la que no conoces y a la que no conocerás. Y esa experiencia la tenemos todos, todos los días, ¿no? En el metro, caminando por una gran avenida, en un atasco. Estamos permanentemente cruzándonos con desconocidos con los que no entablaremos ningún lazo y que nos devuelve una sensación de soledad muy profunda, o que puede hacerlo. Nos da una sensación de estar perdidos en un océano de personas, en los cuales no somos nada ni seremos nada para ellos, ¿no? Y como dices, esa soledad de la ciudad, que como te comentaba, me parece profundamente contemporánea, tiene esos dos puntos también positivo y negativo, ¿no? Por un lado es esa soledad desoladora, yo citaba casos como de una vecina de Vitoria, que es una ciudad pequeña, por otro lado, en España, que estuvo, creo que era 8 años muerta en su casa sin que nadie lo supiera. Esas cosas pueden pasar. Impresionante. Yo creo que yo estaba allá, un caso de esos y es impresionante. Sí, claro, es que eso no pasaba hace 2 siglos, es decir, sencillamente no podía pasar. Te podía pasar, hombre, si vivías solo en un pueblo, pero tampoco, porque los pueblos tenían una vida bastante activa, y todo el mundo se conocía. Entonces, esa soledad es nueva, pero al mismo tiempo, como señalábamos, es la soledad, creo que revela algo interesante, el ejemplo de la ciudad, porque nos revela que también es una forma de libertad. Cuando tú estás solo, eres capaz de dar pasos que no podrías dar estando solo. Cuando tú estás solo, puedes ser lo que quieras ser. Yo citaba el caso de varios amigos que tengo. Yo soy de una ciudad pequeña, de Santander, fui a vivir a Madrid, ahora vivo en una gran ciudad. Para mí, en general, es un espacio positivo la gran ciudad, por lo menos esta gran ciudad, porque claro, si ahora me plantan en Nueva York, quién sabe lo que yo puedo hacer ahí. Y varios amigos que también vienen de ciudades de provincia, pues me cuentan, claro, yo era homosexual, pero en mi pequeña ciudad o en mi pueblo no me permitía serlo. Pero llego a una ciudad donde a todo el mundo le da igual, es decir, yo puedo llevar la ropa que quiera, nadie me va a decir, pues se lo voy a decir a tu padre, qué ridículo vas, es que no te importa. Digamos que situarte en la muchedumbre es situarte en un espacio de indiferencia. Esa indiferencia nos puede llevar a la desolación absoluta, pero también nos puede llevar a la libertad, al bien, voy a hacer lo que quiera y ya encontraré a personas apropiadas para acoger ese algo que yo soy. Mientras que en una ciudad pequeña, a veces, sencillamente, no encuentras un nicho en el que estar. Te sientes extraño a todos, son pocos, pero precisamente porque son pocos, son poco variados. Y generalmente las ciudades pequeñas son más homogéneas. De hecho, eso es una ciudad provinciana. Más allá del tamaño, una ciudad provinciana es una ciudad en la que hay muy pocos modos de ser. Mientras que una gran ciudad es esa ciudad donde hay un abanico de posibilidades infinito. Entonces, creo que la gran ciudad tiene esa parte positiva. La soledad es una forma de libertad, es una forma de autoafirmación, es una forma de conexión con la verdadera identidad. Pero claro, como llegue ese momento en el que te sientes solo, en el que verdaderamente no ves salida, es muy difícil encontrar salida, porque ya no hay espacios de interacción. Si bajas a la plaza de mi calle, no me voy a poner a hablar con nadie. Si salgo a la escalera, yo no me voy a poner a hablar con mis vecinos. Llevo 3 años en esta casa que nos compramos mi pareja y yo, y conozco a 3 vecinos. La mayoría son personas con las que me cruzo en el ascensor, no sé sus nombres, no sé sus historias. Es casi raro ponerte a hablar íntimamente con un vecino.
Esto no ocurría hace 50 años. Por otro lado, hace 50 años llevarían cuenta de si subo a un amigo a casa, de si tal, de si voy a trabajar y a qué hora, la portera me preguntaría. Estamos en otro tipo de espacio, estamos en un espacio más exigente, más libre, pero más exigente, porque exige de nosotros que creemos nuestra propia red social, que no nos la va a dar la vida, no nos la va a dar el lugar en el que vivimos ni la calle que habitamos. Es en ese sentido donde se le está pidiendo al individuo un esfuerzo que antes no requería. Y las personas que no son capaces de ese esfuerzo, porque tienen unas peores condiciones, por ejemplo, porque viven en un espacio de marginación o en una ciudad dormitorio, donde eso es todavía más impensable, claro, se sitúan en un lugar de vulnerabilidad en lo que a soledad se refiere. Pensando aquí, estaba revisando cómo hay una palabra que también tú rescatas en este espacio de la ciudad, como es soledumbre, que me parece una palabra muy bonita, una palabra en desuso, además que se refiere a un paraje solitario o vacío de presencia humana, por ejemplo, un desierto, que es precisamente, y también los casquetes polares que hemos visto en esos Sí. cuadros de Friedrich y todo, que es como esa soledad. Pero quiero hacerte otra pregunta, no quiero que nos quedemos en lo filológico porque se nos acaba el tiempo. Juan, tú arrancas desde la experiencia de la ciudad de Buenos Aires, luego es un libro que, como ya nos dijiste, visitas muchas lecturas y muchas cosas que estaban, pero luego tú también hiciste una búsqueda explícita de esa soledad cuando te retiraste a un convento a experimentar lo que es la desconexión sin internet en un espacio, en aquello que puede sonar tan sorprendente en una época como esta, que es el voto de silencio. No que lo hayas hecho, pero Sí. que, wow, o sea, es una forma de vida radicalmente distinta. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? ¿Cómo lo metiste en la escritura y cómo te relacionaste con la escritura cuando estabas en ese apartamiento, llamémoslo así? Pues fue una experiencia muy interesante y que te reconozco, yo siempre me había sentido tentado, no desde la fe, yo no soy creyente, sino desde la experiencia. Experimentar ese apartamiento solitario y voluntario, esa soledad voluntaria, digamos, del religioso, del místico sobre todo, o de los monjes. Entonces, efectivamente, bueno, me desplacé a un monasterio, Santa María de Huerta, en España, donde durante un tiempo muy breve, por otro lado, no deja de ser un turismo espiritual lo que yo hice, pero bueno, estuve 5 días en un monasterio asistiendo a los oficios religiosos, pude entrevistar a un monje, pude hablar con peregrinos que estaban haciendo el mismo proceso que yo, en ese lugar donde casi no importa el reloj más, porque el reloj te lo dan los oficios canónicos, donde yo no usaba internet, no seguía el ciclo, digamos, solar. Y fue una experiencia muy interesante, primero porque efectivamente surge una nueva percepción del tiempo. Surge una calma que muchas veces no llevas dentro, sino que la vas consiguiendo allí. El momento en el que se restringe de algún modo el trasiego, las ansiedades de contestar un mensaje, de un horario, todo eso desaparece. Y sobre todo me interesó mucho la charla con el monje porque, bueno, salían conceptos que a mí me parecen muy interesantes. Él me decía, por ejemplo, que entendía por qué nosotros llamamos soledad a lo que ellos viven, pero que para ellos los verdaderos solitarios éramos nosotros, porque ellos viven en comunidad. Y me pareció interesante porque es verdad, es decir, los monjes, al fin y al cabo, tienen unas redes de sostén mucho más firmes que nosotros. En el fondo son una familia elegida, muy estable, con unas reuniones periódicas, hay un padre espiritual que te conforta en la angustia. Y él me repetía todo el rato, que me hacía mucha gracia, y era un poco anacrónico, de hecho, pero me decía que para él la sociedad contemporánea, su gran paradoja era que hubiera algo llamado el teléfono de la esperanza. Es decir, que tuvieras que llamar por teléfono a un desconocido para pedirle un consejo o un apoyo para vivir. O hablaba de los psicólogos, dice, claro, los psicólogos que es pagar porque a alguien le importen tus problemas. Aquí nosotros nos confortamos. Dentro de que tiene algo de demagógico esto, y bueno, sí, pero por otro lado son las mismas 15 personas durante toda tu vida, es decir, evidentemente para mí hay una soledad, hay una restricción del movimiento, hay una restricción del pensamiento también, ¿por qué no decirlo? No es que sean lugares plurales un monasterio. Pero por otro lado, no le falta razón. No le falta razón en que los monasterios pueden ser uno de los pocos espacios que sobreviven donde se producen todavía conexiones sociales semejantes a las de antaño, en ese sentido. Y bueno, fue una experiencia muy interesante. Por otro lado,
la disfruté y me gustó que acabara, también te lo reconozco así. Es decir, esa restricción tiene un límite con mi paciencia también. Yo no soy un hombre hecho a ese tipo de vida, pero me interesó mucho. Y es verdad que volví con una sensación más matizada o con una impresión más matizada de lo que es vivir en un monasterio. Y ya para cerrar, Juan, me cuesta trabajo no preguntarte, y es, eh, hay una entrevista que le hacen a Juan Benet en la que le dicen, la escritura es muy difícil, y él dice, no, difícil es ir con la pica a la mina a sacar carbón. Eso es difícil, no comparemos. Pero no quiero hablar de la dificultad, pero sí quiero hablar de la soledad, porque la escritura es una actividad solitaria, aunque conecte desde la ficción, desde la imaginación, pero el verbo se hace carne cuando publicas la novela. Sí, Es decir, sí. no previamente, porque no estás mandando adelantos. ¿Cambió de alguna forma tu percepción de la escritura literaria y de la creación luego de haber reflexionado en torno a esta soledad? Sí, sí he pensado mucho en ella, sobre todo pensé en su génesis, ¿no? De alguna manera yo había sentido que el elegir una carrera literaria, el elegir más que escribir, mirar la vida como un escritor, es decir, mirarla como un testigo, que a veces se separa de ella para analizar, que quizás me había llevado a intensificar mi propia relación con la soledad. Pero a través de la escritura de este ensayo, también empecé a pensar en lo opuesto. ¿Hasta qué punto los escritores no somos personas, por lo menos en algunos casos, y quizás es en el mío, que nos hemos sentido solos, que no hemos disfrutado de esa soledad en un primer momento, pero una vez, digamos, hemos aprendido a lidiar con ella, hemos aprendido a ver lo positivo que tiene, y es encontrarse a gusto en esa soledad que al principio uno no deseaba, lo que lo convierte a uno en escritor. Tengo la sensación de que la mayoría de las personas que dicen disfrutar de la soledad, puedo ser yo, por lo menos de ciertas soledades disfruto mucho, somos personas que primero la hemos padecido sin nuestra voluntad No. y que en ese espacio de obligatoriedad de la soledad hemos dicho, no está tan mal, puedo hacer algo con esto, puedo crear un ser, que puede ser un personaje, pero puedo ser yo mismo que me creo y me recreo a través de la escritura, eh, y me siento a gusto en esa creación. Entonces, para mí, la escritura o la pintura, en fin, cualquier arte, tiene algo del ocio del solitario. Y tiene esa paradoja final que decías, que cuando el libro se hace libro, ¿no? Cuando tu novela o tu cuadro se hace exposición o tu película se hace pase de prensa y de público, en ese momento se convierte en una forma de comunicación, porque pasa a afectar a tu identidad. Es curioso que si tú, no sé, eres fontanero o eres, no sé, pescadero, esa profesión no determina mucho el modo en el que eres visto. El arte sí. Cuando tú conoces a un artista, en general asumes una serie de elementos personales, psicológicos, y es verdad que a menudo no te equivocas, por decirlo todo. Entonces, creo que es una bonita forma que podemos tener los solitarios de presentarnos en sociedad, de relacionarnos, de hacernos más fluido o más cálido, ¿no? El contacto con el otro. Y al mismo tiempo, en ese sentido, ¿por qué no verlo desde el punto de vista optimista? Nos devuelve el contacto del otro, aunque sea de un modo un poco retorcido, pero nos acaba devolviendo al otro, que creo que al final es una de las funciones de la vida, saber llegar al otro sin perderse a uno mismo. Y cuando sucede eso, se puede decir que uno tiene una vida plena. Qué bonita manera de terminar la entrevista, Juan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, gracias a ti, que como siempre contigo he pasado un muy buen rato. No, y yo, gracias a la audiencia, hemos hablado con Juan Gómez Bárcena sobre su libro Mapa de Soledades, Seix Barral, este ensayo narrativo que si algo de esto les llamó la atención, pues ya tienen que ir a buscarlo porque la soledad ya vemos cómo cobra distintos valores en esta época en la que vivimos y no hay que tenerle miedo, pero tampoco verla como la única solución. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.